Hola, vamos a ver la teoría cromosómica de la herencia y qué es lo que ocurre cuando hay cambios morfológicos en un cromosoma. Acá en esta imagen lo que se ve es un cariotipo, que es la información de todos los cromosomas de un individuo y el análisis de las bandas, a ver si están enteros esos cromosomas, le falta una parte, tienen duplicaciones, etc. Este análisis se puede hacer en personas que lo piden por algún problema familiar, por ejemplo. Nosotros los humanos tenemos aproximadamente 2000 genes y imagínense que esas células somáticas están algunos genes activos, otros no. Hay partes de los cromosomas que están activas, partes calientes se llaman, y partes que están más densas, más condensadas. Tenemos 23 pares de cromosomas, o sea que quiere decir que 23 vienen de la madre, 23 vienen del padre, y el número diploide nuestro es 46. 22 de esos cromosomas se les dice autosomas, que son los cromosomas generales que no son los cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales son los que varían y son el par XX para las hembras y XY para los machos de todos los mamíferos. Bueno, lo habitual es que en la mitosis se mantenga el mismo número de cromosomas, exactamente igual a la célula madre, y en la meiosis haya una reducción en el número de cromosomas, pero que quede la misma dosis. Digamos, en la condición diploide tenemos repetidos un cromosoma que vino de la madre y otro cromosoma que vino del padre. En la meiosis, esos cromosomas que son homólogos van a distribuirse de manera equitativa en los 4 gametos resultantes, sin que falte información. Queda de manera haploide, pero no se pierde información. O sea, porque estaba duplicada anteriormente. Entonces, las anomalías cromosómicas, que son los errores en la división de los cromosomas, pueden ocurrir de manera constitucional, esto es que hubo un error en la meiosis de los gametos que produjeron un cigoto, así que el cigoto va a ser todo con esa anomalía por completo. Todas sus células descendientes de ese cigoto van a tener esa anomalía. Eso se llama constitucional. Pero también puede pasar que en la mitosis de las células que van a formar los distintos tejidos de ese cigoto, durante la mitosis, en un estado ya más o menos avanzado, se produzca un error en la distribución de esos cromosomas. Entonces, pongámosle que falte en un grupo un cromosoma o esté repetido en otro grupo de tejidos o incluso órganos. Y las manifestaciones de esa anomalía van a ser mayores o menores de acuerdo a cuánto de ese tejido estemos hablando. En ese caso se llama mosaicismo. Acá en esta imagen podemos ver los errores que pueden ocurrir en la disyunción, o sea, en la separación de las cromátidas. La no disyunción es la no separación, entonces quedan unidos de un lado y ausentes del otro lado. Puede ocurrir en la primera división meiótica o en la segunda y puede conducir a distintos resultados. En esta otra imagen podemos ver que también pueden ocurrir cambios en las células germinales primordiales. Estas son las células que son las destinadas tempranamente hacia la conformación de las gametas, que van a quedar en el saco vitelino por un tiempo y luego van a migrar hacia lo que son las futuras gametas que se están formando acá en la cresta genital, que se observan en las flechitas en violeta, se observan cómo entran por el tubo digestivo en formación y se ubican en lo que son las gónadas en formación, las gónadas primitivas, esas gónadas que todavía no están diferenciadas, ¿sí? En ovarios o testículos. Y pueden reconocerse porque tienen los núcleos más densos, esto es porque tienen el estado inerte de las funciones de transcripción
y también de traducción. Sin embargo, estas a veces se dividen y en esa división puede haber no disyunción. Y en las gametas que formen con la meiosis puede arrastrar un error y transferirse a la descendencia. Se cree que el 50% de los embarazos termina en aborto espontáneo y que existen anormalidades cromosómicas en el 50% de los abortos, o sea que un 25% de los embarazos presenta un defecto cromosómico grave. Hay muchas anomalías cromosómicas que son incompatibles con la vida. Si tomáramos el número haploide, que es 23 en la especie humana, o el número diploide, que es 46 en la especie humana, podemos mencionar a estos números como euploide, que sería la característica más habitual, la condición más habitual. Aneuploide le llamamos a una anomalía en el número de cromosomas. Por ejemplo, si la célula presenta 47 cromosomas, habrá trisomía, y si presenta 45, monosomía. Una anomalía cromosómica muy conocida es el síndrome de Down, en donde existe una copia extra del cromosoma 21 y suelen presentar ciertos rasgos reconocidos como rasgos faciales y también problemas como defectos cardíacos o defectos en la conformación del asa del intestino delgado y otras características, por ejemplo, una esperanza de vida menor. Bueno, y también podemos saber que por análisis estadísticos que la incidencia de nacimientos con síndrome de Down o con trisomía del cromosoma 21 es cada vez más alta a medida que incrementa la edad de la madre. Puede haber distintas causas para la aparición del síndrome de Down y una es la no disyunción meiótica de alguno de las gametas, probablemente con una mayor incidencia de los ovocitos, porque el espermatozoide que tiene un cromosoma extra quizás sea un poquito más lento que los demás, entonces es menor probable que fecunde el ovocito. También se puede dar casos de mosaicismo en donde la no disyunción es en la línea de mitosis del desarrollo del feto, del embrión o del feto, y podemos encontrar distintas células que tienen esta característica y, por ejemplo, acá se ve que una mano presenta una característica típica que es un repliegue, una línea sola, lo normal sería tener una M marcada ahí. Eso es una característica del síndrome de Down. Otra trisomía que puede verse nacer es la trisomía del cromosoma 18, es el síndrome de Edwards. Los chicos que padecen de este síndrome tienen una expectativa de vida muy, muy baja, de 2 meses de edad nada más, y tienen severos problemas neurológicos, defectos congénitos en el corazón, en el desarrollo del esqueleto, pueden no tener riñones directamente, y distintas malformaciones que son muy incompatibles con la vida. También puede observarse la trisomía del cromosoma 13, que es el síndrome de Patau, que también no logran sobrevivir, el 5% logran sobrevivir más de un año nada más. Así que durante el primer mes el 90% fallece. Las anomalías también son los defectos son muy marcados, puede haber defectos neurológicos severos, como en este caso holoproencefalia, que se puede manifestar en distintos grados. Lo normal es que el cerebro se desarrolle desde el tubo neural y se divida tempranamente, se bifurque en la parte anterior del prosencéfalo y forme los 2 hemisferios comunicados por el cuerpo calloso. Sin embargo, esto puede no suceder y se formen una sola estructura o se encuentre mal dividido. A veces no se dividen bien los ojos o hasta puede llegar a formarse un solo ojo y es un cíclope el bebé. Obviamente estas características no son incompatibles con la vida también y eso es lo que causa la muerte de estos bebés. Bueno, acá les puse una imagen para resumir un poco las características de estos
de estas trisomías, que son dos de las cuales son bastante severas. En el caso del síndrome de Down puede ser compatible con una vida más o menos saludable, aunque la expectativa de vida es un poco menor que alguien de 46 cromosomas. La expectativa de vida es de alrededor de 40 años porque tienen eh, mayor probabilidad de desarrollar leucemia o Alzheimer, por ejemplo. Bueno, esas serían anomalías en los autosomas. Puede haber anomalías en los cromosomas sexuales y la mayor parte de las cuales son inocuas o más o menos inocuas. Por ejemplo, puede haber mujeres con, en vez de 2 cromosomas X3 o hombres con más de un cromosoma Y. En los que se nota es en el síndrome de Klinefelter, en donde existen 2 cromosomas X y un Y, o sea, en total 47 cromosomas, y tenemos que el sexo es masculino, pero con características femeninas. Puede haber ginecomastia, por ejemplo, y puede analizarse en sus células cuerpos de Barr, esto es el cromosoma X extra apagado, que se va apagando alternativamente, y tiene una incidencia bastante alta, 1 en 500 varones. No todos necesariamente pueden ser estériles, pero la mayor parte de los túbulos seminíferos no son viables, pero pueden llegar a producir algunos pocos espermatozoides. También tenemos el síndrome de Turner, que es la única monosomía que es compatible con la vida. El síndrome de Turner se manifiesta fenotípicamente similar al sexo femenino, pero no hay desarrollo de las características sexuales secundarias. Tenemos que no existen gónadas o están malformadas, no son ovarios. Y la talla baja puede ser característica con algunos rasgos marcados, pero más allá de un padecimiento que puede ser el linfedema, que los conductos linfáticos no drenan bien, entonces se hinchan las piernas, por ejemplo, eh, y alguna que otra malformación ósea, como el cuello corto. Más allá de eso, pueden tener una vida normal. Vamos a hablar más de esto en la siguiente clase. Hablamos de aneuploidías o cambios en el número de cromosomas que causan efectos importantes. También puede existir traslocaciones que son roturas en los cromosomas y pasajes de una parte de un cromosoma a otro cromosoma, que se quede pegado en otro cromosoma. A veces ocurre esto y la persona tiene un fenotipo normal, pero en la meiosis y la formación de gametas y la descendencia sí pueden verse alteraciones. Y esto es porque durante la distribución de los cromosomas en la meiosis, ya la traslocación puede no estar equilibrada, entonces puede que falte información genética o se encuentre duplicada y ahí vemos un síndrome. Acá se ven todas las posibilidades de alteraciones que pueden ocurrir. La primera es la de lesión o supresión, en donde se pierde un segmento de material genético. Entonces hay genes que no van a estar directamente. También tenemos la duplicación, en donde se duplica un sector y se vuelve a pegar. Entonces el cromosoma queda más largo. Acá tenemos que puede haber un desequilibrio en la producción de alguna enzima, una proteína, entonces sí puede presentar alteraciones importantes. También puede ocurrir inversión, pero tampoco, en el caso de la inversión, sería como la translocación equilibrada, porque el material genético, a menos que rompa justo o genes importantes durante la segmentación del cromosoma, durante la inversión puede que no cambien la cantidad de genes y se mantenga el fenotipo inalterado. Pero en la meiosis sí puede ocurrir un cambio. Otra de las formas de padecer síndrome de Down es que haya un síndrome de Down familiar, y esto es que algunas personas sean portadoras de una traslocación que resultan personas sanas, pero a la hora de
hacer la meiosis. En este caso hicieron el individuo de la derecha, presenta la traslocación del cromosoma 14 al cromosoma 21, de manera que hay algunas de sus gametas que van a tener duplicada una parte del cromosoma 21, generando el síndrome de Down. En este caso está marcado con una rayita. Otro síndrome relacionado a las anomalías cromosómicas es el síndrome de Martin-Bell o del X frágil, más conocido como de X frágil, que afecta más marcadamente a los varones porque presenta caracteres dominantes pero con penetración incompleta, y en las mujeres los síntomas son menores porque de hecho está el otro cromosoma X que, si es normal, puede compensar las anomalías del frágil. Los síntomas son mentales y de características morfológicas como se ven acá en la imagen. Y resulta que en el cromosoma X, un cromosoma X normal, en la figura acá en negro a la izquierda está el normal y a la derecha está el frágil. Y la fragilidad es principalmente en las patitas más largas del cromosoma, que hay una repetición exagerada de CGG. Hay una tendencia a que haya una repetición de estas tres bases, que lo normal sería de 6 a 54 repeticiones, pero resulta que a veces las repeticiones se encuentran entre 55 y 230, y esto puede llegar a pasar que en la descendencia se incremente todavía más, y ahí es donde aparece el síndrome. Este ejemplo, el síndrome de Cri-du-Chat, del maullido del gato, porque los bebés que padecen este síndrome lloran como gatos, presenta un retraso mental severo y enfermedad cardíaca congénita, más algunas otras cosas. Y se debe a la pérdida parcial de unas partecitas del cromosoma 5. En este caso se llama delesión, porque es por rotura y herencia de uno de los cromosomas que le falta un pedazo. También puede haber delecciones muy chiquitas, como ya habíamos hablado del síndrome de Angelman y Prader-Willi, que es una microdelesión, unos pocos genes, pero muy importantes, que están en el brazo largo del cromosoma 15. Y la delección, si bien es exactamente la misma para ambos síndromes, debido a la impronta génica del espermatozoide y del ovocito de manera diferente que presentan los mamíferos, si la herencia es por medio del cromosoma materno, por medio del ovocito, se da el síndrome de Angelman, que son chicos que tienen retraso mental severo, que no hablan, que muestran un deficiente desarrollo motor y presentan risa prolongada. El síndrome de Angelman se llama porque son buenitos, como ángeles. Y en cambio, si la microdelesión ocurre en un cromosoma de origen paterno, o sea que vino del espermatozoide, aparece el síndrome de Prader-Willi, que es más severo en el sentido de que las personas afectadas tienen síntomas más que le provocan mayor sufrimiento, como una obesidad un sobrepeso muy importante, porque no tienen control de la saciedad, no tienen sensación de saciedad, entonces comen todo el tiempo y tienen hipotonía, es una baja contractura muscular y retraso mental, discapacidad, etc. Bueno, también se conocen otros síndromes provocados por pequeñas o microlesiones, que son en el cromosoma 17, en el cromosoma 22 también. Y en lo que respecta a cambios, puede haber mutaciones monogénicas, esto es, mutaciones en un solo gen, y no se pueden ver con citología, porque son muy chiquititas. Y mutaciones de este tipo se conoce que hay malformaciones humanas. El 8% de las malformaciones son producidas por un solo gen. Y así encontramos, por ejemplo, la fenilcetonuria, la homocistinuria o la galactosemia, que son enfermedades que tienen tratamiento, pero tienen que descubrirse pronto y tener una dieta apropiada. Hay otras enfermedades con mutaciones puntuales, como la anemia falciforme
o las porfirias, que sí son más severas que estas. De todas formas, puede haber distintas mutaciones que no tengan efecto. Puede ser mutaciones silenciosas o mutaciones en aminoácidos de distintas proteínas que no tengan efecto, que no causen enfermedades. Y se cree que de hecho esto es así y que muchos de nosotros somos mutantes para distintas proteínas. Esto lo vamos a ver cuando veamos la teoría neutralista. Hay modos de detectar ciertas anomalías cromosómicas utilizando sondas de manera que hibridicen con el ADN que presentan determinados cromosomas. Por ejemplo, se puede determinar una trisomía en estas células que se ven acá, presentan trisomía para estos puntos rojos, que presentan 3 puntos rojos, son trisomías para el cromosoma 21. Y también pusieron un marcador para el cromosoma 13, que se ve que tiene 2 cromosomas 13 nada más, se ven 2 puntos verdes. También se pueden detectar enfermedades puntuales usando sondas o marcadores. Por ejemplo, también se puede analizar solamente el exoma. El exoma es lo que se expresa, nada más lo que constituye genes que transcriben para ARN o también son traducidos después a proteínas, o sea, todo lo que es ARN o proteína que esté codificado en el genoma, quitando las partes que no. Eso se llama exoma. Y todo ese transcriptoma puede ser observado y en búsqueda de enfermedades reconocidas. Eso nos ahorraría ver todo el genoma de un individuo. Pero bueno, estas técnicas son muy caras todavía, no están accesibles a la mayor parte de la población, pero esperemos que en un momento puedan detectarse anomalías antes, tempranamente, muy tempranas en el embarazo, por ejemplo, antes de observar los defectos congénitos que presenta un embrión. Bueno, hasta acá llegamos, nos vemos la próxima clase.